Buen día. Ahora vamos a ver cómo manejamos los pagos y cobros masivos dentro del ERP-SIG. Primero, para ello nosotros utilizamos una plantilla de Excel, la cual las podemos proporcionar. Y lo que hay que hacer es llenar la plantilla de acuerdo a los tipos de transacciones que queramos realizar. El sistema permite hacer las operaciones masivas tanto para los medios de pago de tipo transferencia o pagos en efectivo, tanto sea para cobranzas o para pagos efectuados. Entonces, lo importante primero acá es llenar la plantilla de acuerdo a la estructura que ya bien está parametrizado para poder importar esta información al sistema. Entonces las columnas vienen definidas. Lo importante que hay que tener en cuenta es los comentarios que vienen en la parte superior del Excel, que es lo que debemos tener en cuenta para poder llenar la información o llenar la data como el sistema lo puede reconocer al momento de hacer la importación. Por ejemplo, necesitamos llenar las fechas de la contabilización, nos referimos a las fechas de los registros o de las cobranzas o pagos que se van a registrar, la cuenta contable, ¿ya? La cuenta contable, bueno, más que la cuenta contable, esto es la cuenta de bancos que está creada en el sistema. Nosotros por lo general esa cuenta de bancos lo ubicamos o coincide con el plan de cuentas que va configurado en el sistema. Entonces abres el plan de cuentas y tenemos las mismas cuentas o los mismos códigos de cuenta contables están considerados como cuentas de bancos. Entonces, por ejemplo, BCP, si yo ubico ese mismo banco en gestión de bancos, bancos propios, entonces tengo creado al banco con ese mismo código. Entonces la regla que se está usando ahora en el sistema, que los bancos, los códigos de banco son igual que los códigos de cuentas contables. Entonces lo que llenamos acá en el cuadro es la cuenta contable, que básicamente es el código de banco. Tipo de operación, acá estamos llenando la plantilla para pagos efectuados de tipo transferencias. Entonces va a venir la plantilla con el tipo de operación de TL. Luego, el número de operación es el número de operación con el que salió el pago. Hasta esta primera sección es los datos identificatorios de la operación de bancos. Entonces, luego vamos al tipo. El tipo nos referimos nosotros al medio de pago. Cuando nosotros queremos hacer una cobranza, un pago, tenemos dentro del sistema los medios de pago en los cuales tenemos que hacer los registros. Entonces, si por acá, por ejemplo, vamos a pagos efectuados, seleccionamos un documento y acá tenemos los medios de pago. Tenemos transferencias y fondo efectivo, los que están disponibles ahora para el manejo de carga masiva. Entonces, elegimos TRA, son transferencias, y para el caso de efectivo, lo que hacemos es el término EFE. Entonces, son los indicadores para poder saber qué medio de pago es el que estamos utilizando. Entonces, ¿qué más tenemos que llenar acá? Está de manera separada los datos de los documentos. En los datos de los documentos tenemos que llenar los tipos de documentos tal cual como están registrados dentro del sistema, la serie, la numeración y el código del socio de negocio. Eso tal cual como está en el sistema, los vamos agregando en la lista. Ahora, esta información de documentos, bueno, y el importe, ¿no? El importe pendiente de pago o el importe que se está pagando. Esta información yo la puedo generar desde el mismo sistema, desde la opción de finanzas, informes, consulta contable y consulta de saldos por documento. Acá nos va a salir la información de los documentos pendientes de cancelación. Entonces pueden ser clientes, proveedores y la numeración, los tipos, el número, el código de socio de negocio y por acá los saldos que corresponde según corresponde al documento. Si es un documento de moneda nacional, te va a salir a la altura de moneda local su saldo. Si es un documento de moneda extranjera, te va a salir a la altura de moneda extranjera el saldo pendiente de cobro o pago. Entonces, esta información la podemos exportar a Excel y desde ahí con clic derecho la mandamos a Excel y desde este reporte podemos armar todo el llenado de la plantilla para poder hacer la carga masiva. Entonces,
llenamos todos los datos que nos pide la plantilla. Importante, si tú puedes hacer un registro línea por línea, ¿qué quiere decir? Que esto es una sola operación de cobro, aplica a un solo documento. Bueno, en este caso, perdón, una operación de pago, apli- aplica a un solo documento. Sin embargo, puede pasar que una sola operación de cobro aplique a más de un documento. Entonces, lo que tenemos que llenar es solamente en la parte hasta la columna E, tenemos que llenar en la primera fila los datos de la operación, y luego en los detalles de documentos vamos llenando todos los documentos que van asociados a esta operación. En el ejemplo solamente hay dos, pero se pueden hacer muchos más documentos y llenar la información. Entonces el sistema lo que va a hacer es, si encuentra una configuración de que la primera fila tiene datos y las demás solamente datos de documentos, lo va a agrupar y lo va a considerar como una sola operación, tomando como referencia la primera fila. Luego vamos ya a llenar los comentarios de las facturas, o bueno, los comentarios que van en el módulo de cobranza o pago. Importante, el flujo de efectivos y medios de pago. Entonces, esta guía vamos a tener en la plantilla con los que viene el sistema, los medios de pago disponibles y los flujos de efectivo con el que el sistema viene configurado. Entonces, según sea el escenario, vamos configurando. Por ejemplo, si he utilizado el medio de pago 03, entonces estamos hablando de que es una transferencia de fondos en el medio de pago. Y el flujo de efectivo o 07, por ejemplo, flujo de efectivo 07, pago a proveedores de bienes. Tal cual como se configura en la plantilla, es como se va a subir al sistema en el módulo de bancos. Por ejemplo, este es para las transacciones que son de tipo transferencia. También tenemos, y es igual, el mismo formato para llenar la plantilla para las operaciones de tipo efectivo. Cambian acá, básicamente es el tipo de operación. Por ejemplo, se le asigna un documento, en este caso es MC, movimiento de caja, un número de operación. Ya el tipo es EFE para poder identificar que es efectivo. Llenamos de igual manera los datos de los documentos, en la misma dinámica, el comentario, y a diferencia de las transferencias, solamente en el flujo efectivo, en las operaciones de efectivo existe flujo efectivo. Y ya no tenemos el medio de pago, porque eso no aplica en las operaciones en efectivo. Entonces, importante es tener en cuenta lo que tenemos que llenar en cada plantilla, ya sea para las operaciones de tipo transferencia o efectivo. Entonces, ahora, esas operaciones las podemos hacer, o las plantillas las podemos generar tanto de cobranzas o pagos dentro de un solo archivo, o podemos hacer un archivo por cada plantilla. No hay ninguna limitante con ello, porque al momento de migrar la información vamos a elegir de qué hoja es la que vamos a trabajar o con qué hoja vamos a subir la información. Por ejemplo, vamos a subir los pagos de tipo transferencia. Abrimos el sistema, entonces nos vamos a pagos efectuados y nos vamos a nuevo, no, perdón, acá en la bandeja de pagos efectuados nos vamos a favoritos, le damos en la opción de previsualizar. Acá nos da el formato para poder adjuntar el Excel. Buscamos donde hemos guardado la ruta del archivo que tiene la plantilla. Ubicamos, el sistema lo va a reconocer el archivo y y te va a mostrar las hojas disponibles que tiene el Excel. Por ejemplo, pagos de tipo transferencia, le damos cargar datos y nos va a previsualizar la información que hemos migrado. Entonces, con toda la información, 3 líneas, la última línea tiene 2 documentos a aplicar, y los comentarios tanto como para el lado del flujo efectivo y medio de pago también. Entonces, acá antes de migrar tenemos un botón de validar, que básicamente lo que hace es revisar que lo que nosotros estamos queriendo migrar o queriendo registrar esté todo ok. Acá tenemos una alerta donde si estamos todo ok, o si tenemos algún mensaje que tenemos que revisar. Si por ejemplo hay una alerta acá y nos da donde esté el símbolo de la alerta, en la parte inferior va a haber el detalle de los documentos o las observaciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, en la tercera operación, donde tuvimos 2 documentos
que aplicar, nos dice que uno de los documentos están observados y por acá nos da la validación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es que hemos puesto por cancelar 900 soles, pero solamente el documento es de 885. Entonces te dice que no hay saldo para poder aplicar este importe. Entonces, lo que hacemos es cancelar, regresamos a la plantilla, le decimos OK, acá tenemos solamente 885 para poder aplicar. Entonces le damos guardar a la plantilla y volvemos a importarla. Plantilla de bancos, pagos tipo transferencia, le damos validar. Ahora sí, ya como hemos corregido el importe, sí nos está respetando, ya que todos los documentos que vamos a aplicar ya están validados y disponibles para poder migrarlos. Además, si es que no está disponible, si es que tenemos alguna observación en los registros, no se va a habilitar la opción de importar, porque de hecho tenemos que primero corregir la observación. Entonces acá le damos importar. Según la cantidad de registros, el sistema lo va a importar y le damos acá cerrar y ya tenemos el registro de los tres documentos o las tres operaciones, no los tres documentos, sino las tres operaciones que teníamos que aplicar. Entonces podemos validar cada uno de ellos. Acá está identificando por el documento el importe que hemos cancelado, el asiento contable de la cancelación, los medios de pagos utilizados. Hemos utilizado transferencia, se llena la información, por ejemplo, el 2263, la primera operación, se llena con su medio de pago 03 utilizado y el flujo efectivo utilizado 07. Y el comentario que va en la parte del medio de pago, el importe, y con eso se cancela el documento. Podemos revisar el otro documento también. Tiene la misma dinámica, el importe aplicado, el asiento contable de aplicación y el medio de pago utilizado de tipo transferencia con su respectivo número de operación. Al final tenemos una operación con dos documentos. Igual entonces lista a los dos documentos, cada uno con su importe. Y el ejemplo acá es que el primer documento es por un importe de 345.000 y solamente estamos haciéndole un pago a cuenta a este documento de 2.351. Entonces solamente el sistema va a tomar el importe que se está cargando en la plantilla. Quiere decir que puedes hacer también pagos a cuenta de, de manera masiva. Entonces, y combinando incluso con otro documento que estás cobrando al 100%. Entonces, validamos acá también la transferencia o el medio de pago, que es transferencia, su número de operación según lo que se ha asignado, y los medios de pago y el flujo de efectivo. Entonces, acá lo que hace el sistema es totalizar la operación con la suma de documentos que se están ingresando. Entonces, ese es el importe que contabiliza. De hecho, eso es lo que tenemos que hacer para la importación de o para el registro de masivo de cobranzas utilizando la opción de transferencia. De hecho, si llenamos la plantilla con mucha más información, manteniendo el orden o las indicaciones que tienes para llenar la plantilla, se va a subir y vas a poder aplicarlo de manera masiva. Ahora, vamos a importar la parte de medios de pago de tipo efectivo. Entonces le damos acá en favoritos. De nuevo jalamos la misma plantilla. Ahora vamos a trabajar con la segunda hoja, con efectivo. Cargamos datos. Simplemente le damos validar acá. Y nos está validando. Tenemos una observación y validamos qué observación o revisamos qué observación es la que nos está saltando, validando. Y de hecho que acá también es un tema de valores. Entonces se ha ingresado 30 soles por cobrar, pero solamente hay 24. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es corregir el importe. Entonces le ponemos 24. Cargamos nuevamente el archivo. Validamos. Y ahora sí ya tenemos los tres documentos validados para poder importarlos. Entonces le damos importar.
Cerramos y ya se agregaron 3 documentos más a la lista de los pagos efectuados. Nosotros vamos a darle a consultar. Está la factura. Elegimos el medio de pago. Y el medio de pago ya no hay en transferencia porque no hemos elegido transferencia. Lo que vamos de frente es a fondo efectivo porque esto lo utilizamos con el fondo efectivo. Importante en el caso de de las operaciones de efectivo, en la cuenta o banco o cuenta de banco caja, acá se ingresa la cuenta contable que maneja la caja. Entonces hay que revisar igual en el plan contable qué cuentas son las que tenemos para poder utilizarla desde la caja. Estoy utilizando la primera 10, pueden haber muchas 10, entonces hay que ver qué cuenta es la que quieres aplicar y con esa vas a poder llenar la plantilla para que pueda hacer el registro. Entonces tenemos el tipo de operación, movimiento de caja, el número de operación, por ejemplo, y en este caso ya no hay medio de pago, por eso es lo que nos importa. De frente vamos a el flujo efectivo y los comentarios. Entonces por acá tenemos el registro contable también de la operación de caja contra la aplicación de la factura. Entonces de esa manera es que manejamos el tema de pagos efectuados tanto por las operaciones de tipo transacción o las operaciones de tipo efectivo. Lo importante para evitar errores, ahí el sistema te va a validar si existe el documento, te va a validar si tiene saldo el documento, te va a validar que las fechas estén en formato texto, importante, formato texto, no en formato fecha, porque si no te va a salir observación. Y con esas validaciones hechas, recién te va a dejar procesar. Si es que no, te va a salir una observación y la tienes que corregir antes de poder migrar la información. Entonces, en la misma plantilla también trabajamos para el efecto de cobranzas y tanto en tipo de transacción y efectivo. La plantilla es idéntica o básicamente es la misma que utilizamos para pagos efectuados. Los datos son los mismos. La diferencia está en que la información de los documentos, los códigos corresponden a clientes y los números de documentos corresponden a facturas de venta o de clientes. Y lo que va a diferenciar el sistema es por el módulo en que hagamos la operación. Por ejemplo, si queremos hacer cobranzas, vamos por pagos recibidos. Y acá tenemos la operación de importación. Si queremos hacer pagos, vamos por la operación de pagos. Y el sistema identifica si hacer una cobranza o hacer un pago. Las plantillas son totalmente idénticas. Lo que sí hay que tener en cuenta por qué módulo es que vamos a hacer los registros. Entonces acá le damos, por ejemplo, previsualizar para poder importar la plantilla. Elegimos el archivo y le hicimos cobros de tipo transferencia. Vale, cargamos la información, hacemos la validación. En este caso solo son 2 documentos y no hay ninguna observación y simplemente le damos importar. Ya tenemos la importación de estos 2 documentos. Si validamos, tenemos la aplicación del documento con el número de operación que hemos registrado 5361, acá está, 5361. Según el banco, importante, acá nos pide el banco, por eso es importante anotar el banco, ¿ya? Y en este caso si utilizamos medio de pago y flujo de efectivo. Con eso tenemos la aplicación del primer documento. También podemos validarlo, el siguiente documento, también con los mismos datos que se registraron en la plantilla. Podemos ver acá el número de operación con el que se registró, su medio de pago, flujo efectivo, el importe total y el asiento contable de aplicación de la cobranza. Vale decir que el sistema es bimoneda. En tema de informes, entonces automáticamente si hay una diferencia en dólares, te genera una diferencia de tipo de cambio, pero no solamente en la columna de dólares. Esto ya lo hacen automático. Entonces, de esa manera tenemos las cobranzas de tipo transferencia. Bueno, si queremos tener una cobranza con varios documentos, mantenemos la misma dinámica que la de pagos efectuados. Solamente llenamos una fila de
la línea donde va a ser el que identifica la operación, y luego en la parte de detalle de documentos llenamos todos los documentos relacionados a esa cobranza. Entonces lo llenaríamos acá, debajo todos los documentos, y el sistema va a tomar la primera línea como identificador de esa operación para poder registrarla todo en una sola operación. A la de bancos, perdón, nos vamos ahora en cobranza a la parte de efectivos. Igual vamos al sistema, le damos sin importar, elegimos el archivo y le decimos cobros en efectivo. Carga masiva, validamos. Y acá tenemos observaciones en ambos registros. Primero nos indica que el documento no se encuentra, no ubica este documento, el 902. Y la segunda observación nos dice que el caso del segundo documento le estamos ingresando un saldo que no corresponde. Entonces el sistema te va a validar esa información. Entonces dice, ok, ¿qué pasó acá? Entonces lo que haces es buscas al saldo del socio de negocio en el mismo sistema. Vamos en consulta de saldo por documento. Buscamos acá el socio de negocio y validamos el número de documento. Y efectivamente es 902, pero con toda la numeración de ceros a la izquierda. Y solamente en la plantilla se ingresó el 902. Por eso la observación de que se tiene que trabajar con este archivo para ver los documentos pendientes que quiero aplicar, para mantener el formato de la numeración, porque si no, igual el sistema nos va a observar o no lo va a reconocer. Entonces copiamos y solamente ponemos el número. Y en el segundo caso era el importe. Entonces validamos igual, si de repente es correcto lo que nos indica la validación. Y efectivamente el 905, que sí está bien el documento, pero el saldo solamente validamos acá es de 472. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Corregimos 472. ¿Listo? Y con esto volvemos a corregimos, grabamos. Con esto volvemos a jalar la información para poder validarla. Ahora con las modificaciones realizadas, ahora sí ya tenemos los dos documentos validados para poder registrarlos. Entonces acá simplemente le damos importar y el sistema va a importar dos documentos adicionales. Entonces vamos con el primero, que es una factura ya por un importe mayor. Tenía un pago a cuenta ya previo, le estamos agregando 53.000 soles más, entonces ya se considera como amortizado. Tomamos igual, esto ya fue desde la parte de flujo de efectivo, o para la parte de efectivo, el medio de pago efectivo. Entonces va a tomar los datos o va a llenar la información en la casilla de efectivo. Movimiento de caja con su mismo número de operación, solamente el flujo efectivo, ya no hay medio de pago, y el comentario de cobranza. Aplica a ambas facturas la misma dinámica. Igual acá se aplica la cobranza. Por acá podemos revisar el asiento contable de la cobranza. De igual manera, si hay diferencias en dólares, el sistema lo ajusta en automático. Y tenemos los medios de pago también con el flujo efectivo, con su respectivo número de operación y el flujo de efectivo que corresponde. Entonces, con ello es lo que nosotros hacemos la carga masiva tanto para las cobranzas y para los pagos dentro del sistema.